Okay, good morning, everyone. Happy Friday. My name is Zachary Jesse. I'm from Chicago Public Schools. I'm the scholarship specialist for the district. And we have partnered with Ladder Up to provide these taxes and financial aid awareness sessions to parents, schools, counselors. So whoever you are, thank you for joining us. And at this point, we want to get started. We are also live streaming this to our scholarships YouTube and on our Facebook page. So after this session, you will also be provided with the recording from this as well as some support materials. But at this time, we do want to get started, and I am joined with our Ladder Up representatives, Ms. Veronica Pena and Susana Ramirez. And at this point, I want to toss it to them, and we will get going. Thank you. Hi there, I'm Veronica. Thank you for coming. And then this is my coworker, Susi. Would you like to introduce yourself? I don't know. Yes. Buenos días, mi nombre es Susana. Gracias por estar aquí con nosotros. Estoy acompañada por mi colega Verónica Peña y hoy vamos a hablar sobre impuestos, ayuda financiera y vamos a hablar sobre algunas preguntas que tal vez tendrán. Okay, perfect. So I'm going to go ahead and start screen sharing so you guys can see that presentation while we talk through it. Perfect. So again, Ladder Up. This is a great tool for preparing for the college financial aid process. Okay. So, nuestra organización va a hablar un poco sobre la preparación para el proceso de ayuda financiera universitaria. So you might be asking, who are we? Well, we are kind of the tool to help people climb up that economic ladder. We do that by having 3 sections. We have that tax assistance program, the tax clinic, and that financial capability program. So, ¿quiénes somos nosotros? Nuestra organización da a la gente trabajadora recursos que necesitan para poder subir la escalera económica. Y hacemos esto guiándolos hacia un futuro más brillante a través de 3 diferentes programas que ofrecemos. El primero siendo el programa de preparación de impuestos, la clínica legal de taxas, al igual que el programa de educación financiera. And then just to kind of break down the legs of our program. So we have that tax assistance where it is that free tax preparation. Then we have that tax clinic program that helps any individuals and families with controversies with the IRS or IDOR. And then we also have that financial literacy program. That one kind of has like 2 legs where it's the financial success track as well as the adult track. It goes anywhere between FAFSA as well as to budgeting for both of those. So tenemos 3 servicios. El primero siendo el programa de preparación de impuestos que da servicios gratis a familias que ganan menos de $58,000 anuales y personas individuales que ganan menos de $32,000 anuales. El segundo programa es la clínica legal de impuestos. Esta clínica ayuda a familias y personas individuales que tienen problemas con el Departamento de Ingreso federal o estatal. Y el tercer programa, que está dividido en 2 partes, sería que da información y talleres sobre cómo tener éxito universitario, sea por parte de ayuda financiera, préstamos estudiantiles, cómo administrar sus finanzas para la universidad. Y la segunda parte siendo educación financiera para adultos, con talleres de presupuestos, cómo ahorrar, tener bancos, construir su crédito, etc. And then, so something you might be asking is you're kind of geared towards more of like the financial aid assistance for college, but the reason we also mention the financial or the tax services is because there's a lot of credits that you might be missing out, as well as when you're applying for that financial aid, you do need those tax returns from previous years, as well as the year that you're applying for. So that is something that we kind of throw in here just so that you guys are aware about. ¿Por qué usar servicios para impuestos? Es muy importante para la ayuda financiera.
So, si usted tiene un hijo que va a ir a la universidad en los próximos años, debe completar sus impuestos y esto le da a su hijo la capacidad de acceder a miles de dólares de ayuda financiera. So vamos a hablar un poquito sobre qué créditos puede reclamar en su declaración de impuestos, porque es importante declarar los impuestos y es importante tener las declaraciones de impuestos de años pasados para poder aplicar a ayuda financiera. Y además de esto, vamos a hablar sobre el estímulo, si no lo recibió en el 2020 o 2021. Vamos a hablar sobre créditos para sus hijos y créditos educativos. All right, and then something else that we also like to discuss is maybe the four main questions is when, who, how, and why for college financial aid. We always say as soon as possible after October 1st. And then we usually say that all college students as well as high school seniors are the ones who should be taking advantage of this. And then how is that website, www.fasa.gov. And then the why, it helps with students who might be on the like fence about, do I qualify for any of these? It is something that we suggest for everyone to apply. So vamos a hablar un poquito sobre la ayuda financiera y preguntas que vienen con hablando sobre la ayuda financiera. Nuestros servicios específicamente guían a estudiantes y padres a través del proceso de solicitud de ayuda financiera para la universidad. Cuando hacemos esto tan pronto como el 1 de octubre, porque es cuando empiezan las aplicaciones de ayuda financiera. ¿Y quién aplica para esto? Recomendamos que estudiantes de la secundaria que ya se van a graduar, sea su último año de secundaria, y estudiantes que ya están en la universidad que apliquen cada año para esta ayuda. ¿Cómo van a aplicar para esta ayuda? Sería a través de FAFSA, y en la pantalla están en donde pueden ir para aplicar. También está la opción alternativa. ¿Y por qué es importante? Porque esta aplicación ayuda a determinar la elegibilidad para los programas de ayuda federal y estatal. Y algunas instituciones no permiten otorgar ayuda financiera al menos que vayan a aplicar por FAFSA o por la opción alternativa. And then you might be asking yourself, what is financial aid? Well, let's break it down first. Aid is helping, assisting, or supporting something. And then what that means with the financial aid is any form of funding that helps you pay for college, helps make up for the difference between what you can afford and pay, and the actual cost of college. And then we like to say that it comes in four different sections. So it's that federal government, the state government. Then we also have the college, where they also might be able to provide some funding, and also any outside or private institutions. ¿Qué es la ayuda financiera? Su ayuda puede ser cualquier ayuda o apoyo que alguien o algo recibe por lograr algo. Específicamente la ayuda financiera puede ser cualquier forma de financiamiento que le pueda ayudar a pagar la universidad o compensar la diferencia entre lo que puede pagar y el costo real de la universidad. Esta ayuda financiera puede venir en 4 diferentes formas. Puede venir directamente del gobierno federal, del gobierno estatal, puede venir directamente de la universidad, el colegio, o puede venir por parte de instituciones privadas o alguna otra organización. So that free application for federal student aid, also known as FAFSA, it's a form completed by current and prospective college students to determine their eligibility for student financial aid. This is definitely different from the CSS profile. And the biggest thing is that it is a a graduation requirement for all Illinois State public high school seniors to complete. So it is something that we recommend, as well as it is just knocking off one of those graduation requirements. FAFSA es la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes. Esta solicitud es un formulario que se completa por parte de los estudiantes universitarios y los estudiantes que van a ir a la universidad. Serían los estudiantes del último año de la secundaria. Y esto va a determinar la elegibilidad para ayuda financiera estudiantil. FAFSA es diferente al perfil CSS.
Y este perfil también es requerido por algunas universidades principalmente las que son privadas. O no todas las requieren, pero hay algunas que sí. Este perfil CSS es un producto de pago de la Junta Universitaria. Este es pagado en contrario a FAFSA. FAFSA es gratuito. Recomendamos que aplique para la aplicación de FAFSA. Y además de esto, es un requisito de graduación. El estado de Illinois ya requiere que los estudiantes de último año de secundaria, para poder graduarse y obtener su diploma, necesitan aplicar a FAFSA para poder graduarse. All right, so the IRS tax return is needed for FAFSA. If you've ever filed online and you use the link to the IRS data retrieval tool on the FAFSA or request a copy, that is a way that you can get it to add it onto that FAFSA application. And just as well, here's their email address. You can also find, or sorry, not their email address, their actual website, and then their phone number in case you kind of have some difficulty doing it online. Es muy importante que haga sus impuestos, porque cuando tiene la aplicación de FAFSA van a requerir toda esa información financiera que está presente en su declaración de impuestos. Si alguna vez ha declarado sus impuestos en línea, directamente los envió al IRS electrónicamente. Cuando está aplicando para FAFSA, usted puede transmitir esa información directamente de la página del IRS a su aplicación de FAFSA para que no tenga que completar toda la aplicación usted solo. Si por alguna razón no puede transmitir esos datos de su declaración de impuestos a su aplicación de FAFSA electrónicamente, puede obtener una transcripción de declaración de impuestos. Y esta forma tiene la misma información que su declaración de impuestos y la puede obtener a través de la página del IRS. Puede llamar directamente el número que está en la pantalla para poder obtener uno o solicitar uno gratis por correo para que tenga esa información financiera para aplicar para FAFSA. There we go. So another thing that usually happens during the process, it might not happen, is verification. What is verification? Well, the Department of Education requests that approximately about 20% of students be selected for verification. In essence, this just kind of means that a college may request documentation to prove the information that you submitted, that it's accurate. And some reasons that it could be is that it may be randomized. It was initially FAFSA was incomplete or inaccurate. And the other reason could be that your school performs FAFSA verification in masses. And if you get selected, then we do recommend that you stay calm. Make sure that you gather all of the documentation, fill out the necessary forms, correct any mistakes, submit your documents on time, and then also contact your financial aid office. Durante el proceso de aplicar para ayuda financiera, hay posibilidad de que quieran verificar su aplicación. ¿Qué pasa si le llega una forma o un correo electrónico así que necesita verificación? El Departamento de Educación solicita que aproximadamente el 20% de estudiantes sean seleccionados para la verificación. Esto significa que la escuela está solicitando más documentos para demostrar que toda la información que demostró en su aplicación sea precisa. Hay diferentes razones por qué puede pasar esto. Puede ser que sea al azar, puede ser que la aplicación de FAFSA inicialmente fue incompleta o inexacta, le faltó información, tal vez escribió algo incorrecto, o puede ser que la escuela realice verificación de FAFSA en su conjunto, que significa que cada estudiante que vaya a entrar a esa universidad necesita pasar por la verificación. No es solamente porque algo fue incorrecto, sino puede ser que la escuela lo requiera. ¿Qué pasa si usted es seleccionado para la verificación? Es importante mantener la calma, obtenga todos los documentos que la universidad necesite o le pidan.
complete todos los formularios necesarios, corrija cualquier error que haya tenido en su aplicación, trate de enviar todos sus documentos a tiempo y si por alguna razón tiene alguna dificultad con estos documentos o si tiene un problema, trate de contactar su oficina de ayuda financiera directamente para hacer una cita y repasar el problema. So for our tax assistance program, we do offer free electronic preparations and filing of individual income and tax returns to help clients access critical tax refunds. TAP also helps tax preparers claim money credits that they otherwise are left on the table. And with this help of dedicated volunteers, TAP plans to open, or that we actually did plan, and we were successful with 12 tax sites this year, and we'll be able to go through that with you guys in just a few slides. So ahora vamos a hablar un poquito más en detalle sobre nuestros programas de nuestra organización. So, a través de nuestro programa de preparación de impuestos, ofrecemos servicios gratuitos para preparar impuestos electrónicamente y presentar declaraciones de impuestos individuales. Para tratar de ayudar a nuestros clientes a acceder a reembolsos de impuestos críticos. So nosotros ayudamos a contribuyentes a reclamar muchos créditos que de otra manera los dejan sobre la mesa. El año pasado aseguramos más de $14 millones en reembolsos para los contribuyentes de Illinois. Y además de esto, tenemos 12 sitios abiertos en el área de Chicago y áreas suburbanas para preparar impuestos rápidos. And then this is just kind of a list of the tax sites here in the Chicagoland area. We have one in Brighton Park, Dunning, Englewood, Hermosa, Loop. The North Lawndale site is actually closed. And then we have Pullman and Uptown. So esta es la lista de todos los sitios que tenemos abiertos en este momento en varios diferentes lugares de Chicago. El único que sí está cerrado completamente es el sitio que está en Lawndale. So, ese es el único sitio que no está abierto por el momento, pero todos los demás, hacia en Brighton Park, en Hermosa, en el centro, todos están abiertos durante la semana y sábados. So, nada más es de llegar y no necesitan cita para que le preparemos sus impuestos. And then these are our suburban sites. We do have the Aurora, Cicero, Melrose Park, Plainfield, and then it gives you also the Saturday hours. For those locations, they are only open on Saturdays. También tenemos sitios que están localizados en las áreas suburbanas de Chicago. Y los sitios están en la pantalla, todos están abiertos solamente los sábados y estos sí requieren citas, pero los que están en la ciudad no requieren citas. And then just know that for this free tax help, we do require that all households earning up to $58,000 annually, or it is for single filers earning up to $32,000 annually. And then if you'd like, go ahead and scan that QR code. It will appear at the end again, so you have another option. Otra vez, nuestros servicios son gratis con tal que califiquen para los servicios. Los hogares tienen que ganar menos de $58,000 anuales y personas individuales deberían ganar menos de $32,000 anuales para calificar para nuestros servicios gratuitos. Si tienen preguntas o gustan hacer cita en las áreas suburbanas o necesitan más información, está el código QR en la pantalla o nuestro número de teléfono para darnos una llamada y nosotros vamos a estar abiertos para la temporada de impuestos empezando de enero 29 hasta abril 18. And then here is just some information that we usually add in so that you know what to bring to the tax sites. Always that original Social Security card or ITIN for everyone in or on your return. And then we also ask for a valid form of photo ID. If you are married filing jointly, both spouses must be present. We have just those W-2s, that 1099 miscellaneous, the 1099 forms, any unemployment forms, educational expenses, childcare, student loan interest, just things like that. Ok. Esta es una lista de
las formas que va a necesitar traer con usted para que le podamos preparar sus impuestos. Siempre vamos a necesitar formas originales de seguro social o de su número de ITIN. Vamos a necesitar una credencial válida que tenga su foto o cualquier identificación, matrícula. Necesita su ruta bancaria y números de cuenta de banco si es que va a recibir un reembolso y lo quiere depositado directamente. Si compró seguro médico por parte del mercado de seguros, va a necesitar sus formas. Si va a declarar impuestos conjunto a su esposo o esposa, los dos necesitan estar presentes. También vamos a necesitar las formas de W2 para cada trabajo que obtuvo, cualquier forma 1099, sea de desempleo, si manejó Uber, etc. Si le ha llegado alguna carta del Departamento de Ingresos, sea por los pagos de estímulo o por los pagos que le dieron por los hijos durante el año, cualquier registro de gastos educativos, colegiatura, cuidado infantil, etcétera, para poder darle el mejor reembolso posible. So one of our new services for this year, with all of the changes always happening, we did create the ETAP alternative. Through ETAP, we actually offer a free electronic preparation and filing of that individual income tax returns. And then that kind of is all just online. You would be able to do it in the comfort of your own home, with a smartphone or even a computer. Este año tratamos algo diferente y creamos una página en nuestra página de internet para que pueden declarar sus impuestos electrónicamente en su hogar o donde usted se sienta cómodo, sea por parte de su teléfono, de una tableta, computadora. Solamente es de ir a nuestra página y hacerle clic en ETAP. Ahí va a ser solamente para que pueda subir sus documentos, escanearlos, subirlos, y nosotros le preparamos sus impuestos electrónicamente. Nada más esto es para las personas que no pueden llegar a nuestros sitios o no quieren salir de su hogar y se les facilita usar la tecnología. So our other department within Ladder Up is that tax clinic. Through its tax clinic staff and panel of pro bono attorneys and tax professionals, Ladder Up provides free representation to income eligible taxpayers involved in tax controversies with the IRS and the Illinois Department of Revenue. Some common tax clinic cases might include any collections, any audits and tax court, any identity theft, and then also innocent spouse relief. Otro servicio que tenemos es la clínica tributaria de impuestos. Nosotros tenemos un panel de abogados gratuitos, además de profesionales de impuestos, que proporciona representación a contribuyentes elegibles para ingresos involucrados en controversias fiscales con el Departamento de Ingresos Federal o Estatal. Nosotros tratamos diferentes casos. Tenemos casos de colecciones en donde contribuyentes deben dinero, sea al Estado o federal, y tiene dificultades haciendo pagos. Le podemos ayudar a hacer plan de pago, negociar una oferta de compromiso o tratar de buscar alguna otra alternativa. También ayudamos con auditorías y corte fiscal. Si le ha llegado alguna carta, sea del Estado o del federal, y no sabe cómo responder, nosotros le podemos ayudar con eso. O si le ha llegado alguna forma que dice que tiene corte fiscal, tenemos abogados que dan representación gratuita. Si ha sido víctima de robo de identidad relacionado con impuestos, nosotros podemos probar su identidad ante el ingreso del Departamento Federal, o le podemos ayudar con cómo proteger su número de seguro social y su número de ITIN cuando esto haya pasado. También una de las cosas más comunes que vemos es el alivio de cónyuge inocente. Esto pasa cuando un esposo o una esposa declara una declaración de impuestos y lo forzó a firmarlo y ahora debe el dinero, o si tuvo un esposo o esposa abusivo,
que tiene problemas directamente con el Estado o con el federal y ahora usted está involucrado, esto lo podemos ayudar a resolver también. The other program that we do help is with the ITIN program. We're just there to kind of simplify the process of obtaining an ITIN. As a certified acceptance agent, LadderUp has helped over 400 taxpayers apply or even renew their individual tax identification numbers to help them meet that tax filing requirement, as well as securing all of those important tax credits. And then, so we do new ITIN applications. Those appointments usually take about 60 minutes. In ITIN renewals, about 30 minutes. And then a certified documentation, sorry about that. And then also that tax preparation, just going along with that. So también tenemos un programa de ITIN. Nosotros tenemos agentes certificados de aceptación que han ayudado a más de 400 contribuyentes a solicitar o renovar su número de identificación de contribuyente individual, que es el número de ITIN, para poder ayudarles a cumplir con los requisitos de presentación de impuestos, así como asegurar importantes créditos fiscales. Son nuestros servicios de ITIN. Si es una nueva aplicación, como se necesita preparar una declaración de impuestos para acompañar a la aplicación, dura normalmente 1 hora. Si solamente es la renovación del número de ITIN, la cita dura normalmente media hora. Y nuestro agente certificado de aceptación certifica documentos de los contribuyentes. Si usted trae sus documentos originales para la aplicación del número de ITIN, nuestro agente lo certifica y nosotros solamente enviamos copias con su aplicación para que no tenga que enviar los documentos originales y tenga miedo de que se vayan a perder en el correo. Here's just some more information about an ITIN. An ITIN is an individual taxpayer identification number that's given to those who don't have a valid Social Security number. An ITIN can only be used for tax filing purposes and cannot be used as permission or authorization for employment. And then for that, the person applying or renewing the ITIN must meet all of those requirements that they request. And then usually this application process takes anywhere from 4 to 10 weeks. Since the IRS is so backed up, it may take a little bit longer, but once you're accepted and processed, you will receive a letter with your assigned ITIN or your ITIN renewed. Un poquito más de información sobre el ITIN. El ITIN es un número de identificación de contribuyente individual y este número se otorga a aquellas personas que no tienen un número de seguro social válido. El número de ITIN solo se puede usar para declarar impuestos y no se puede usar para compromisos de trabajo. La persona que está solicitando o renovando su número de ITIN tiene que cumplir con una prueba de presencia sustancial en donde la persona se encuentra en los Estados Unidos durante 183 días consecutivos y 31 de estos días tienen que ser para el año en curso. El proceso de solicitud puede tardar entre 4 a 10 semanas, pero porque el Departamento de Ingresos Federal está muy atrasado en procesando cualquier aplicación que reciba, puede tomar un poquito más de tiempo, pero ya cuando su número de ITIN esté aceptado y procesado, usted va a recibir una carta con el número de ITIN asignado o su ITIN renovado. And then another thing to know, any expiring ITINs. ITINs not used in the last 3 consecutive tax years. So any of those would expire on December 31st of that 3rd year. And then here are just some examples of that. Any ITINs with the middle digits of those numbers have expired. And then also another thing is that we always recommend that you renew your ITIN before filing taxes, or you run the risk of losing tax credits. So. Otra cosa que es importante saber es de que los números de ITIN se expiran. Si usted no utiliza su número de ITIN por 3 años consecutivos, el número de ITIN se va a expirar ese 3er año en diciembre 31. Los números de ITIN
que no se han usado con los dígitos intermedios que están en la pantalla. Esto sería la cuarta, quinta posición de su número de ITIN, ya están expirados. Y además de esto, los números de ITIN con dígitos intermedios del 90 al 99 asignados antes del 2013 también ya se han expirado. So, es importante de renovar su número de ITIN antes de declarar sus impuestos, porque si no, corre el riesgo de perder créditos fiscales o van a completamente rechazar su declaración de impuestos. So if you are interested in either renewing or applying for an ITIN, make sure that you make an appointment with us, contact Karina Ruse. And if you wanted to, you can email her or give us a call at that number. Just note that during tax season, appointments are very limited. So, si necesita una cita para renovar o aplicar para un número de ITIN, puede hacer la cita con nuestro agente certificada, que es Karina Ruiz. Su número de teléfono y correo electrónico está en la pantalla. Nada más es importante notar que durante la temporada de impuestos las citas son bien limitadas porque ella también está en los sitios de impuestos. And then another question you might be asking is, where is my stimulus? If you did not receive your stimulus, the first or the second one in 2020, then you need to file a tax return for that 2020 year. And then what it would do is that we would be requesting the recovery rebate credit for those payments that were not received in 2020. And then for that third stimulus, if you didn't receive it, that actually occurred in 2021, we would do the same thing. We would just be applying it for that tax year, that 2021 year. Ok, so, ¿qué pasa si no recibió el estímulo, el primero, el segundo o el tercero? Si no recibió el primer o segundo estímulo que fueron dados en el año 2020, usted deberá declarar una declaración de impuestos para el año 2020 y va a solicitar el crédito de reembolso de recuperación por los pagos no recibidos en el 2020. El tercer estímulo fue dado en el 2021. So, tendría que ser lo mismo, declarar una declaración de impuestos y va a reclamar el tercer estímulo a través del crédito de reembolso de recuperación, y ese estímulo se lo van a dar incluido en su reembolso de esa declaración de impuestos. And then you might be asking yourself, right when you're about to start your tax return, what is my filing status and why would it even matter? Some of those reasons why it matter is that standard deduction and those requirements. So for example, if you're filing single, that means that you are unmarried, legally separated or divorced and have no dependents. That standard deduction would be $12,550. If you're married filing jointly, that means that you must be married living together, and that standard deduction is $25,100. And then if you're married filing separately, that means you must be married and either choose to file separate or cannot agree to file a joint return. And then that standard deduction is much lower. That one is $12,550. Head of household, you are legally unmarried or legally separated. You pay half of the cost of keeping up a home and have a qualifying child or a qualifying relative that lives with you for more than half of the year. That standard deduction is $18,800. And then that qualifying widower is someone who must have a spouse who has either passed away in the prior 2 years and must not remarry before the end of that current tax year. And then that standard deduction is $25,100. Otras preguntas que probablemente tienen cuando se viene a declarar impuestos es ¿cuál es su estado civil y por qué es importante? Depende de su estado civil, es la deducción estándar que le van a dar al declarar impuestos. Esa deducción le va a reducir o incrementar los impuestos que tuvo que haber pagado ese año. Si usted va a declarar soltero, usted es soltero legalmente, está soltero o legalmente separado o divorciado y no tiene dependientes. La deducción estándar que le van a dar es de $12,550. Si usted declara casado con declaración conjunta, usted debe ser casado y vivir junto con su cónyuge
o usted está casado y no vive junto con su cónyuge, pero están separados legalmente, o es un cónyuge sobreviviente que no se volvió a casar antes de que terminara el año. Y su deducción estándar sería de $25,100. Si usted presenta una declaración de impuestos con el estado civil de presentación de matrimonio por separado, debe estar casado y elegir presentar su declaración separada, o no puede aceptar presentar la declaración conjunta con su esposo o esposa. Y la deducción estándar sería de $12,550. Si usted es cabeza de hogar, usted no está casado o está legalmente separado y paga más de la mitad del costo de mantener su hogar. Además de esto, tiene un hijo calificado o pariente calificado que vivió con usted durante más de la mitad del año, y su deducción estándar sería de $18,800. El último estado civil puede ser de viudo calificado con un hijo dependiente. Esto debe tener un cónyuge que falleció en cualquier de los 2 años anteriores y no debe volver a casarse antes del fin de año fiscal actual. Y tiene un dependiente calificado o pariente calificado que vivió con usted por más de mitad del año y usted pagó más de la mitad del costo de mantener su hogar. La deducción estándar que le dan es de $25,100. And then another question that a lot of people might have is, what if I file incorrectly? Well, there are a few risks of filing incorrectly. So for example, if you miss available credits, that can potentially increase your refund. Either you may have claimed the wrong credits and run the risk of being audited, which can lead to disallowance of those credits. If you do not include all taxable income, then you also run the risk of being audited or an automatic IRS adjustment, which may generate a balance. And then, of course, you also have those delayed processes of the FAFSA application, any miscellaneous things, and then also rejections from FAFSA. ¿Qué pasa si presenta su declaración incorrectamente? Hay varios riesgos que puede pasar si presenta su declaración incorrectamente. En lo primero, puede perder créditos disponibles que pueden aumentar su reembolso. Si reclama créditos incorrectos y corre el riesgo de ser auditado, esto le puede resultar en que el Departamento de Ingreso Federal le desautorice créditos y le puede generar una deuda con el Departamento de Ingreso Federal. Si usted no incluye todos sus ingresos en su declaración de impuestos, va a correr el riesgo de una auditoría también, y esto le va a hacer un ajuste automático en su declaración, y el Departamento de Ingreso Federal le puede ajustar esto y crear una deuda con ellos. Además de esto, puede impactar la procesación de la solicitud de FAFSA para su hijo, puede crear un error en el cálculo de ayuda financiera concedida, y también le puede hasta rechazar completamente la solicitud de FAFSA a su hijo si no declara su declaración de impuestos correctamente. So you might also be asking yourself some situations where you may be paid in cash. If your employer pays you cash, but you still are reporting but they're still reporting those payments to you, you should receive a W-2 or a 1099 at the end of the year, and will file your taxes using that information. There's another situation where if your employer is paying you what we call under the table, it means that they are not reporting your income or withholding taxes for you. You also might be able to, so you will most likely file your taxes as though you are self-employed if your employer will not give you a tax form summarizing your income at the end of the year. ¿Qué pasa si usted recibe ingreso en efectivo? Si usted recibe ingreso en efectivo, su empleador no está reportando y está reportando el dinero, le tendrá que proporcionar una forma a fin de año que se llama la W-2 o la 1099. Si usted recibe ingreso a lo que llamamos bajo la mesa, su empleador no está reportando este dinero, por lo tanto no está pagando impuestos. Y su empleador no le proporciona una forma con un resumen de los ingresos que he ganado durante el año,
usted tendrá que declarar sus impuestos como trabajador de propia cuenta. So another thing that we always suggest all of our clients to do is record keeping for self-employed and personal and persons with income cashed jobs. So for example, we recommend keeping a logbook for income and expenses, a mileage log, save work-related receipts and bills. So, una de las cosas que nos gusta recomendar es mantener registros fiscales cuando está trabajando por su propia cuenta. So, trate de tener un libro de registro para sus gastos y su ingreso, un registro de kilometraje si maneja para su trabajo, y trate de guardar los recibos y facturas que están relacionados a su trabajo para que todo esto le pueda ayudar a fin de año a declarar sus impuestos. So to begin with that logbook of income and expenses, it's important to write down or use a program or app to track when you get paid, how much, and the method, whether it was cash or some other type. Keep track of any work-related expenses you pay for on the same logbook. Log what you purchased, how much, and a short description of what it was used for at work. An example would be if you're buying cleaning supplies for a janitor job, then you would mark that down. And then, so say like if you're working at that job and you're an artist and you buy business cards to advertise, writing it down does not mean that it's a guaranteed allowable business expense on your table, but it will help you during your tax preparations. Es importante, una de las cosas, como mencionamos, un libro de registro para ingreso y gastos. Es importante anotarse a una libreta, en una aplicación, cualquier programa, a anotar y rastrear cuándo le pagan, cuánto, el método, si sea en efectivo, si sea por self o algún otro tipo. Trate de mantener un registro de cualquier gasto relacionado a su trabajo que usted pague. Y también cuánto gastó, que compró, una breve descripción de lo que se usó para su trabajo. Por ejemplo, si usted es una persona que hace limpieza y necesita comprar productos sanitarios, ese es un gasto para su trabajo, es importante mantenerlo en un libro de registro. Mayoría de las veces cuando usted tiene gastos, eso se puede usar para una deducción en sus impuestos, cuando declara sus impuestos. Es importante mantener todo su registro porque esto se lo puede dar a su preparador. No necesariamente todo puede ser cada gasto puede ser una deducción, pero es mejor tener todo el registro y que su preparador le pueda decir qué gasto puede ayudarle para la deducción de impuestos en su declaración. And then we also have that mileage log. Mileage logs are useful for people who drive as part of their jobs. Typically, the first and the last trip of the day are considered your commute, and those miles are not tax deductible. The IRS standard mileage rate for business use is a 56 cents per mile. Write down or use a program on an app to track when you drive, how many miles starting and ending on your car, where you started and where you went, and whether the travel was work or personal. También es importante tener un registro de kilometraje. Estos son útiles para las personas que conducen como parte de su trabajo. Por general, el primer y último viaje del día se considera su viaje diario y estos días no lo pueden deducir de sus impuestos. El Departamento de Ingreso Federal tiene una tasa de millaje estándar para uso de comercio y esto es de 56 centavos por milla. Es importante que si usted conduce para su trabajo y trabaja por propia cuenta, trate de anotar en una aplicación, en una libreta, para anote cuándo usted maneja, cuántas millas comienza y termina en su automóvil, dónde empezó, a dónde fue y si su viaje fue de trabajo o si fue personal. Make sure that you save receipts and bills for work and business purchases.
The receipts and bills you save should match your logbook of income and expenses and help to improve these expenses if the IRS examine your tax return. You are responsible for making sure that the information you tell your tax preparer is accurate and that you can prove that if the IRS ever asks for proof. Your logbook mileage, any receipts and bills, and bank statements that can help. So, otra vez es importante guardar recibos y facturas de compras de trabajo o negocios. A sus recibos y facturas que a usted ahorre y que coincidan con su libro de registro y de ingresos. Le puede ayudar a probar estos gastos si es que algún día el Departamento de Ingreso Federal o Estatal le envía una carta y quiere examinar su declaración de impuestos. Usted es responsable de asegurarse de que toda la información sea precisa, toda la información que le dé a su preparador de impuestos que sea precisa, correcta y que coincida con su libro de registro, al igual que con todas las facturas y recibos que tenga. Otra vez, por si alguna vez el Departamento de Ingreso o Estatal decida solicitar pruebas de todo lo que declaró en su declaración de impuestos, usted tiene ese libro de registro y facturas listo para presentar al Departamento de Ingresos si es que ellos requieren pruebas o quieren examinar su declaración de impuestos. Este libro, estos recibos, sus estados de cuenta de banco le pueden ayudar a comprobar todos estos créditos y deducciones. Awesome. Well, we do want to thank you from Ladder Up. If you have any other questions or you're interested in some of our services, make sure you scan that QR code. Make sure that you go through our website, see what services we can assist you with. Muchísimas gracias por su atención y por tenernos hoy. Si gustan o necesitan alguno de nuestros servicios, sea por parte de preparación de impuestos, la clínica legal o educación financiera, pueden escanear el código QR que está en la pantalla, nos pueden dar una llamada o enviarnos un correo electrónico para más información. También pueden ir a nuestra página de internet para ver todos los servicios que damos y ya si necesita algún servicio nos puede hablar. Gracias. Okay. Thank you, parents and staff, for joining us today with this Ladder Up and CPS event. I know someone inquired about asking questions. We are sort of hoping that this presentation does encourage folks to get that one-on-one support from Ladder Up by visiting that QR code. We do have some time before our next session starts. So Eugene, I see that you have some students who are interested to ask questions. I'm open to having some of those questions be addressed in this space right now, since we do have that time. So if you wanted to come off mic, I'm sure our Ladder Up reps would be helpful in answering those. Yes, my students are here to ask you questions. Svetlana Padilla is going to ask you some questions. Thank you. Programming. And Zanaya is Hello, my name's Sweet Abdullah, and There's some echoing going on. you can ask questions now. Yeah. Go ahead. oh, okay. Hello, my name's Svetlana Padilla. Some questions that I had was, I kind of walked in late on the meeting, so I didn't know if you guys touched base on this or not, but what information do I need to file taxes? Like what's all, like the paperwork or the documentation that I would need to file? Yeah. Okay, so the question is, what paperwork do you need to file your taxes? So it really depends on what kind of employment that you have. So we're going to go back to the slide of the list of documents that you're going to need. So, but first things first, everybody filing taxes with our organization needs your state ID or driver license. You need your original social security card or ITIN number. If you had a job that gave you a W-2
for a 1099, you're going to need that form because it summarizes all of the income that you had during the year. If you were in school at the time and you have any kind of expenses relating to school, so like for example, if you are in college or any other expenses like for books, you want to be able to bring that in so we can try to get you some credit. If you have health insurance through the marketplace, you want to bring that form that they send you. It's called the 1095A. Or if you have unemployment, if you received any advanced child payments from the IRS, they should have sent you a letter, and you should bring that in also. So in case you miss the payment, we can calculate the missing credit that you were supposed to receive. If you have any if you pay for childcare, then you want to bring all of those expenses so we can try to get you as much credit as possible and get you the biggest refund. So I'm going to repeat this in Spanish for those who stayed on. So la pregunta fue, ¿qué documentos necesito para declarar mis impuestos? So la lista está en la pantalla. So, todo depende qué clase de trabajo tuvo y qué gastos tenía durante el año. So, lo primero sería, necesita su tarjeta de seguro social o su número de ITIN original. Necesita una identificación válida, sea una licencia de conducir, una matrícula, licencia del estado. Si usted tuvo un empleo, necesita su forma de W2 o 1099. Si tuvo desempleo, también sería una 1099. Si tiene gastos estudiantiles de colegiatura, trate de traer todos sus gastos para tratar de darle los mejores créditos. Si tuvo cuidado infantil, le cuidaron a sus niños, sea en una guardería o trate de traer todos esos gastos. Si recibió pagos avanzados para sus niños, el Departamento de Ingreso Federal tuvo que haber enviadole una carta a fin de año por si le faltó un pago, entonces le podemos calcular la diferencia, lo que necesita recibir. So, entre más documentos traiga, entonces mejor pueden obtener más créditos y un reembolso más grande. So I'm going to jump in real quick, and I saw a chat saying that a lot of some students are young mothers. So if you do have children, make sure you have the Social Security cards for all the kids. We want to make sure that you claim all your children. If you have any expenses for each child, make sure you bring that in also, so that way we can try to get you as much credits as possible. Otra cosa que vi fue que muchos estudiantes son mamás jóvenes. So, traten de traer su seguro social o número de ITIN para todos los niños que tengan, todos los gastos de sus niños, sea de guardería, tráiganlos para que le podamos dar todos los créditos posibles y puedan declarar a todos sus niños. Yes, just ask her question. Yes. Hello. One of my students has one more question. Thank you. Okay. Go ahead loudly. How can I reduce my tax bill? How can you reduce your tax debt? Tax bill. Yeah. Oh, your tax bill. How can you reduce your tax bill? So this is a good question because sometimes we see a lot of people who don't withhold taxes on their paychecks or receive 1099 income or receive cash income and they don't pay taxes on it over the year. So it's important that if you do get taxes taken out of your paychecks during the year, you go back to your employer and try to get a little bit more taken out so that way at the end of the year you're not hit with the tax bill. So that's really, really important to think about. If you receive any 1099 forms or cash income, that means that you're not paying taxes on your paychecks. So what we like to do is called estimated tax payments. So these payments are what you would originally be paying if they were taking taxes out of your paychecks. So that you can do quarterly, you can do it monthly, you can do it as often as you can.
So it's pretty much just saving a small portion of your paycheck, putting it aside so you can pay towards those taxes. So it's important to calculate either maybe 15, 20% of your paycheck, save it on the side, or make payments directly to the IRS. So that way at the end of the year, you don't get hit with a big tax bill. And then also making sure that any expenses at the end of the year, you bring them in so we could try to deduct it from your entire tax return. And then that way we try to save you money during the year. You're taking care of your taxes during the year by making those payments or taking a little bit more out of your paycheck to pay towards taxes. So I'm going to repeat it in Spanish also. So una de las preguntas fue, ¿cómo puedo reducir mis impuestos a fin de año si debo? So una de las cosas más importantes es, si usted recibe su cheque y le quitan impuestos del cheque cada vez que lo recibe, es importante hablar con su empleador y que le puedan reducir un poquito más para que a fin de año no le llegue una factura muy grande o hasta pueda recibir un reembolso. Si usted recibe ingreso de 1099, le dan la forma 1099 o recibe ingreso en efectivo, esto significa que no le están quitando impuestos de los cheques que recibe. So, es importante empezar a ahorrar un poquito o poner dinero aparte. So, de cada ingreso, cada cheque, cada pago que reciba en efectivo, trate de ahorrar 15 o 20% y eso sería su pago que normalmente le quitarían de impuestos, cada cheque. So, guárdelo, sea cada 3 veces, cada mes, cuando pueda. Haga pagos directamente al Departamento de Ingreso Federal para que a fin de año no se le acumulen todas esas taxas que va a deber a fin de año y pueda reducir la factura. Okay, thank you, Susana, for addressing all these questions we're getting. Great questions. So thank you. If there are any more, I would hope to get them in now while we still have a few more minutes until we start our next session. That next session will begin at 10 a.m. sharp. We will let folks start to join the Zoom. But for now, if there are any other questions, we want to either come off mic or put them in the chat. But otherwise, I want to direct you to Ladder Up Services so you can really get that one-on-one support. I've been dropping the flyer in the chat throughout the session, just so you have that at the ready. There's all types of important links. Again, all the information that you need to prepare your taxes is listed in that flyer as well. It's available in English and Spanish. It has the in-person appointments as well as that electronic ETAP links. But again, thank you all for joining us for this 9 to 10 a.m. session. We'll get started soon for the 10 to 11. Thank you. Thank you so much. Of course. Also, it was nice seeing you again, Ms. Alvarez. Thank you. I'm sure my students will see you one-on-one. Hopefully one day. Because they're young mothers and they have a lot of questions. So I couldn't add all the questions here. I know, don't worry, but go ahead and reach out to us and then have them also just email us and we'll be able to answer any like specific questions. Thank you so much. Of course, you have a good one. I put my direct line in the chat so that way any specific questions like what happens if mom is claiming daughter and grandchild, anything like that. I put my direct line in the chat because that's something that the tax clinic can help, because if mom is claiming daughter and grandchild, but mom can claim the child and mom can get those credits, but grandma's claiming them. Once it starts getting a bit more specific and a bit complicated, then the tax clinic can step in and help with any questions or any IRS letters that might come in. Thank you so much. I really want to help these girls. Thank you. They have so many questions. Thank you so much. It's almost 10 o'clock and I guess your next session will begin. Yes. Yeah, thank you.
but you're more than welcome to stay on if you want to. No, I have a math. I teach three business, computer science, and math. So I have a math class now. All right, we'll let you get to it. Yeah. Thank you. All right. Good morning, everyone. Thank you to all who are either staying on or just joining us. It is now 10 a.m. You are all here for the Taxes and Financial Aid Awareness session. It's a collaboration between Chicago Public Schools and Ladder Up. My name is Zachary Jesse. I'm the scholarship specialist for the district. And joining me are our Ladder Up representatives, Ms. Veronica Pena and Susana Ramirez. They are a wealth of knowledge around financial aid and taxes. They prepared a great presentation for you all today. And at this point, I will toss it to them. Thank you. Perfect. Thank you so much. All right, let me go ahead and start sharing this again. Awesome. Well, thank you guys for being here. My name is Veronica, and this is Ladder Up. We'll be assisting you guys with getting to know how to prepare for college financial aid process. Buenos días, mi nombre es Susana y estoy acompañada por Verónica. Nuestra organización es Ladder Up y vamos a darles información sobre la preparación de proceso de ayuda financiera universitaria, al igual que más información sobre declaraciones de impuestos y créditos. So to begin with, who we are, at Ladder Up, we give hardworking people the resources that they need to move up the economic ladder, guiding them towards a brighter future through our tax assistance program, tax clinic, and the financial capability program. ¿Quiénes somos nosotros? Somos una organización de fondos sin lucros que damos a la gente trabajadora recursos para poder subir la escalera económica. Y nosotros hacemos esto guiándolos a un futuro más brillante a través de 3 diferentes programas. El primer programa es de preparación de impuestos. Tenemos la clínica legal de impuestos y el programa de educación financiera. So our services are that tax assistance program where we have that free tax preparation. We also have our tax clinic program, which helps any individuals and families with their controversies of the IRS, as well as the IDOR. And then we also have that financial literacy program where it's what we call 2 legs, that financial track success, as well as the adult literacy track. Tenemos 3 servicios. El primero es el programa de preparación de impuestos que da asistencia para preparar impuestos gratis. Y esto es dirigido a familias que tienen un ingreso menos de $58,000 anuales y tienen y personas individuales que tienen ingreso menos de $32,000 anuales. El segundo programa es la clínica legal de impuestos. Y este programa ayuda a familias y personas individuales que tienen problemas con el Departamento de Ingreso Federal o Estatal. También tenemos el programa de educación financiera que está dividido en 2 partes. La primera parte siendo dirigido a una trayectoria de éxito universitario, o sea, dando talleres de ayuda financiera, ayudando a entender préstamos estudiantiles, cómo administrar finanzas para la universidad. Y la segunda parte siendo educación financiera para adultos, específicamente para cómo hacer propuestos, abrir una cuenta de banco, de ahorro, cómo construir crédito. All right, so you might ask, why use services for taxes? Well, for that financial aid, you have a child who is currently in or will be going to college in the next few years, and you will need to have your taxes completed. This gives your child the ability to access thousands of dollars of financial aid, as well as refunds and credits that you may have missed out on. Hopefully, we'll also touch on topics on if you missed your stimulus, if you're entitled to the child tax credit, or even if you're entitled to any educational credits.
¿Por qué es importante usar servicios de impuestos? Antes de que nada, para ayuda financiera. Si usted tiene un hijo que actualmente está o irá a la universidad en los próximos años, usted tiene que completar sus impuestos. Esto le da a su hijo la capacidad de acceder a miles de dólares de ayuda financiera, también a reembolsos y créditos. También vamos a hablar un poquito sobre qué pasa si no recibió su estímulo, qué pasa si tiene el derecho al crédito tributario para sus hijos y si tiene derecho a créditos educativos, porque queremos que usted reciba todos los dólares que merece. So another thing is we like to break it down in 4 sections, kind of like the when, the who, the how, and the why for college financial aid. We love to tell kids and their parents that for the when, it's as soon as possible after October 1st. And then for who, it's for high school seniors as well as college students. And then the how is on that FAFSA website, as well as that alternative website. And then the why is to kind of determine the eligibility for federal and state aid programs, as well as some institutions use like this to award institutional aid. Nuestros servicios ayudan a guiar a estudiantes y padres a través del proceso de solicitud de ayuda financiera para ir a la universidad. Cuando hacemos esto, tan pronto como el 1 de octubre, para quienes esto, para los estudiantes de secundaria y estudiantes universitarios. ¿Cómo hacemos esto? A través de aplicación de FAFSA o la aplicación de la opción alternativa. ¿Y por qué? Porque estas aplicaciones ayudan a determinar la elegibilidad para programas de ayuda federal y estatal. Y algunas instituciones no permiten otorgar ayuda institucional si no aplica para FAFSA o la opción alternativa. Perfect. So we do break this up into 4 sections. Just to start off with breaking down the words, kind of the aid is kind of having that helping, that assistance, any supporting in achieving of something. And then having that financial aid, combining those means that it's any form of funding that helps you pay for college, helps you make up for the difference between what you can afford to pay and the actual cost of college. And then those 4 different categories that we break it down into is that federal government financial aid, the state government financial aid, college financial aid, and then as well as the outside and private institution financial aid. ¿Qué es la ayuda financiera? Antes de nada, la ayuda es un apoyo o ayuda en el logro de algo. La ayuda financiera es cualquier forma de financiamiento que le pueda ayudar a pagar la universidad. Esto ayuda a compensar la diferencia entre lo que puede pagar y el costo real de la universidad. Y existen 4 diferentes de ayuda financiera. La primera siendo ayuda directamente del gobierno federal. Está la ayuda por parte del gobierno estatal, ayuda directamente del colegio y ayuda de instituciones privadas o organizaciones fuera del colegio o del gobierno. So that free application for federal student aid, also known as FAFSA, is a form completed by current and prospective college students to determine their eligibility for student financial aid. FAFSA is different from the CSS profile, which is also required by some colleges. And then the other thing to note is that it is a graduation requirement. Illinois state law requires all Illinois public high school seniors to complete either the free application for federal student aid or the alternative application for Illinois financial aid as a prerequisite to receiving a high school diploma. FAFSA es la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes y este es un formulario que se completa por estudiantes universitarios y futuros para poder determinar su elegibilidad para ayuda financiera estudiantil. FAFSA es un poco diferente al perfil CSS, que también puede ser requerido por algunas universidades. Normalmente estas universidades que requieren el perfil CSS son privadas. El perfil CSS es un producto de pago y
puede ser utilizado por algunas universidades para distribuir propios fondos para ir a la universidad. So, nosotros recomendamos aplicar para FAFSA ya que es gratuito y además de esto, el estado de Illinois ha cambiado sus leyes y ahora requiere que todos los estudiantes de secundaria pública aplique para FAFSA en orden para graduarse y recibir su diploma. So the IRS tax return is needed for FAFSA. If you filed online, use that link to the IRS data retrieval tool on the FAFSA page, or you can also request a copy of your tax return transcript if needed. If you need help, just make sure that you can go on to the irs.gov, or you can also get a free mailed copy if you just call in to that 1-800 number on the screen. And then getting a tax return transcript provides most line items from the original tax return if you ever hear the word transcript. So, es muy importante declarar sus impuestos porque esta información financiera la va a necesitar en su aplicación de FAFSA. So, si usted declara sus impuestos electrónicamente, hay una herramienta de recuperación de datos en la aplicación de FAFSA que puede nada más le hace clic y transmite toda la información de su declaración a la aplicación de FAFSA. So, si por alguna razón tiene un problema con esto y no puede transmitir su información directamente a la aplicación de FAFSA, puede ordenar una transcripción de declaración de impuestos y esta forma es gratis. Esta forma tiene la misma información que está en su declaración de impuestos y la puede solicitar a través de la página de internet del Departamento de Ingreso Federal. Puede llamar al número de teléfono en pantalla o puede solicitar una por correo y ya tendrá, cuando la reciba, la tendrá toda la información necesaria para terminar de completar la aplicación de FAFSA. So sometimes during this FAFSA process, there is an option where some people might have to go through verification. And you might ask yourself, well, what is verification? The Department of Education requests that approximately 20% of students be selected for verification. What this essentially means is that a college may request documentation to provide, to prove the information you submitted is accurate. And some of the reasons for you being selected may be that it was completely random or that the initial FAFSA was incomplete or inaccurate. Also, your school performs FAFSA verification. So what do you do if you're selected? Remember to just stay calm. This is no big deal. Usually you just have to gather all of your documentations, fill out the necessary forms, correct any mistakes, and then also submit your documents on time. And if you have any questions, always just feel free to contact your financial aid office. So, ¿qué es la verificación? El Departamento de Educación solicita que aproximadamente el 20% de estudiantes sean seleccionados para la verificación. Esto significa que la escuela está solicitando documentos para demostrar que toda la información que estaba en su aplicación sea precisa. So, ¿por qué puede pasar esto? Hay varias razones. Puede ser porque es al azar. Puede ser porque en la aplicación de FAFSA inicialmente estuvo incompleta, inexacta, hubo algún error pequeño, tal vez escribió algo incorrectamente. Puede ser que la escuela realice la verificación de FAFSA en conjunto, que significa que cada estudiante que vaya entrando a esa universidad necesita realizar la verificación porque es la póliza de la escuela. ¿Qué pasa si usted es seleccionado para esta verificación? Es importante mantener la calma, trate de obtener todos los documentos que le pidan y completar los formularios necesarios. Trate de corregir cualquier error que haya cometido en su aplicación y envíe todos sus documentos a tiempo a la escuela. Si tiene algún problema o preguntas o se le dificulta obtener algunos documentos, nada más haga una cita con su oficina de ayuda financiera y ellos le podrán dar alguna solución para cómo terminar este proceso de verificación. So our tax assistance program, we do offer free electronic preparation and filing of individual
income tax returns to help clients access critical tax refunds. TAP helps tax preparers claim many credits that are otherwise left on the table. For example, last year alone, we secured more than 14 million in refunds for Illinois taxpayers. And with the help of dedicated volunteers, TAP plans to open up, well, we actually did open up 12 sites in the Chicago and the suburban areas this tax season. And we'll touch on the locations in just a second. Okay. Tenemos tenemos 3 programas y vamos a hablar un poquito más en detalle sobre ellos. El primero siendo el programa de preparación de impuestos. Este programa ofrece preparación de impuestos electrónicamente y presenta declaraciones de impuestos individuales para que clientes accedan a reembolsos de impuestos críticos. Este programa ha ayudado a contribuyentes a reclamar muchos créditos que de otra manera se dejan sobre la mesa y hemos asegurado, hace un año aseguramos más de $14 millones en reembolsos. Y este año abrimos 12 sitios de impuestos en el área de Chicago y áreas suburbanas. So here are some of our Chicago tax sites. We do have some in Breton. We have one in Breton Park, Dunning, Englewood, Hermosa, The Loop. The Lawndale one is closed now. Pullman, Uptown, and then it gives you their hours as well as their weekend and Saturday hours. Estos son los sitios que tenemos en el área de Chicago. Mayoría de ellos ahora no requieren citas, solamente es de llegar en los horarios que están listados y con gusto le declaramos sus impuestos. Nada más es importante notar de que atendemos entre vaya llegando la gente hasta que ya lleguemos a la capacidad. Traten de llegar lo más temprano posible. And then these are, oh, go ahead if you wanted to go ahead and jump in. Estos son los sitios en el área de suburbios que están cerca de Chicago. Mayoría de estos sí requieren cita, eso es importante nada más llamarnos para una cita y estos solamente están abiertos los sábados. Yeah, so this is just our suburban tax sites. We have all of these and they are only open on Saturdays. Most of them have become walk-in as well. And then for this slide, just so that you are aware, free tax preparation is available from January 29th until April 18th. And this is for households earning up to $58,000 annually or single filers earning up to $32,000 annually. The other thing is I would recommend to go ahead and scan that QR code now or later. And then you can also just take a look at our website, or if you have any questions, you can always give us a call or send us an email. Si tiene preguntas o gusta hacer una cita o necesita más información, escanee el código QR que está en la pantalla o denos una llamada en la oficina. Nuestros servicios son específicamente para hogares que ganan menos de $58,000 anuales o personas individuales que ganan menos de $32,000 anuales. Otra vez, nuestro servicio de preparación de impuestos es gratis y está disponible hasta abril 18. So here's just some information that we recommend you bringing when you go and try to complete your taxes. We do recommend that you bring your original Social Security card as well as your ITIN. We also recommend that you bring a valid photo ID. And then any W-2s, 1099 miscellaneous, and of course, any educational expenses, tuitional expenses, student loan interest, and any other documents you may have. Okay. Esta es una lista de documentos que recomendamos traer cuando vaya a declarar sus impuestos. Es importante traer su tarjeta original de seguro social o su carta del número de ITIN. Necesita una identificación válida, sea licencia de conducir, identificación del estado, matrícula. Si quiere que su
su reembolso se ha depositado directamente a su cuenta de banco, va a necesitar la ruta bancaria y números de cuenta de banco. Si compró seguro médico por parte del mercado de seguros médicos, va a necesitar la forma 1095A que le dan a fin de año. Si presenta declaración conjunta, ambos cónyuges deberán estar presentes para declarar impuestos. Si tuvo trabajo, entonces va a necesitar cada W2 para cada empleo que tuvo o 1099. Si tuvo desempleo, también va a necesitar su forma de desempleo, la 1099G. Si haya recibido alguna carta del Departamento de Ingreso Federal, va a necesitar todas esas cartas, sea por el estímulo, por los créditos tributarios avanzados que recibió, si tiene cualquier gasto educativo, de colegiatura, de préstamos estudiantiles, cuidado infantil, o documentos de que pagó propiedades de impuestos de su vivienda, traiga todos los documentos para poder darle el mejor reembolso posible. So another option that we do give all of our clients is the ETAP alternative. What that is our online tax assistance program. We offer free electronic preparations and filings of that individual income tax return to help clients access critical tax refunds. It's as easy as being able to use a smartphone or your computer at home, upload some pictures or even files, and we're able to have that tax preparer prepare it all and then submit it back to you guys. Este año tratamos de hacer algo nuevo, creamos una página de internet en donde nosotros podemos declarar sus impuestos electrónicamente. Esto es para personas que se sienten cómodos con la tecnología, pueden ir a su tableta, su teléfono, su computadora y subir, escanear sus formas de W2, identificación, seguro social, a la página de ETAP, y ahí ya cuando sus formas estén escaneadas y las subieron a la página de internet y terminaron todas las preguntas que le dan, entonces nosotros podemos preparar sus impuestos gratis electrónicamente, ya se los enviamos para atrás para su firma, para que los revisen y los presentamos electrónicamente. All right, so the other department that we have within Ladder Up is our tax clinic. Through its tax clinic staff and the panel of pro bono attorneys and tax professionals, Ladder Up provides free representation to low-income eligible taxpayers. What a mouthful. Common tax clinic cases may include anything that has to do with collections, any audits in tax court, identity theft, and innocent spouse relief. Otro servicio que nosotros damos a nuestros clientes es la clínica tributaria, clínica legal de impuestos. Nuestra clínica tiene un panel de abogados gratuitos y profesionales de impuestos que da representación gratuita a nuestros contribuyentes que están involucrados con algún problema fiscal con el Departamento de Ingreso Federal o estatal. Algunos casos que nosotros normalmente tomamos son casos de colecciones que en donde el cliente debe dinero al Estado, al federal, no puede o se le dificulta hacer pagos, o nosotros tratamos de ver alguna alternativa para tratar de reducir o eliminar esta deuda. Ayudamos con auditorías y corte fiscal. Si le han llegado una carta del Estado o del federal en donde piden información o no entiende esta carta, nosotros le podemos ayudar a representarlo y responder a esta carta o ayudarle a obtener representación gratis para la corte fiscal. Si fue víctima de robo de identidad, nosotros podemos ayudar a probar su identidad ante el Departamento de Ingreso Federal, o si le tratan de robar su reembolso o hubo un preparador fraudulento, entonces le podemos ayudar con esto. También algo común que vemos es que ayudamos con el alivio de cónyuge inocente. Esto significa que cuando un esposo o una esposa abusiva lo obligó a firmar una declaración de impuestos con cual usted no estuvo de acuerdo y ahora debe dinero o tiene algún otro problema con el Estado o federal, esto es algo que nosotros podemos ayudar a solucionar.
So our other program is the ITIN program. We're there to simplify the process of obtaining an ITIN. As a certified acceptance agent, LetterUp has helped over 400 taxpayers apply or renew their individual taxpayer identification number to help them meet tax filing requirements as well as securing important tax credits. The ITIN service, so if you wanted to go ahead and do a new ITIN application, that appointment will usually take about 60 minutes, or for the renewal, it'll take half that time, about 30 minutes. Or it's a certified documentation. Taxpayers can keep their original documents in hand, and then we also would help you with that tax preparation. So nosotros también ofrecemos un programa de ITIN. Tenemos agentes certificados de aceptación que han ayudado a más de 400 contribuyentes a solicitar o renovar su número de ITIN. Nosotros damos servicios para nuevas aplicaciones que normalmente duran 1 hora, y eso es porque se tiene que preparar una declaración de impuestos para acompañar esta aplicación. Si necesita renovar su ITIN, esta cita dura normalmente media hora. Y es también importante notar que nosotros certificamos los documentos, que significa que los verificamos, hacemos copias y esas copias se envían con la aplicación. No tenemos que enviar sus documentos originales para que no tenga temor de que se vayan a perder en el correo. So then some more information about ITIN. An ITIN is an individual taxpayer identification number that is given to those who do not have a valid social security number. An ITIN can only be used for filing purposes and cannot be used as permission or authorization for employment. And the person applying or renewing for the ITIN must meet the substantial presence test, in which the person is in the United States for 183 consecutive days, 31 of which must be for the current year. This application process can take anywhere from about 4 to 10 weeks. However, the IRS is very backed up right now, so it may even take a bit longer. Once accepted and processed, you will receive a letter with your assigned ITIN or your ITIN renewed. Un poquito más información sobre el ITIN. Este es el número de identificación de contribuyente individual y se otorga a personas que no tienen un número de seguro social válido. Este número de ITIN se usa solamente para declarar impuestos y no se puede usar para compromisos de trabajo. La persona solicitando o renovando el ITIN debe cumplir con prueba de presencia sustancial, en donde la persona se tiene que encontrar en los Estados Unidos durante 183 días consecutivos, y 31 de esos días tienen que ser para el año en curso. El proceso de solicitud puede tardar entre 4 a 10 semanas, pero como el Departamento de Ingreso Federal está muy atrasado, puede tomar un poquito más de tiempo. Y una vez ya que se haya aceptado y procesado su aplicación, va a recibir su carta con el número de ITIN asignado o su ITIN renovado. And then some expiring ITINs. So if an ITIN is not used in the last 3 consecutive tax years, any ITIN that is not used on a federal tax return for the last 3 consecutive tax years will expire on December 31st of the 3rd consecutive tax year of non-use. ITINs with the middle digits, the 4th and the 5th position with these numbers have expired. In addition, the ITINs with middle digits of where you see the 90 to 99, if assigned before 2013, have also expired. So just note that we do always recommend that you renew your ITIN before filing taxes, or you run the risk of losing tax credits. And then the other thing too, you can't file a tax return without or with an expired ITIN. Es importante notar que los números de ITIN se expiran. Si usted no lo utiliza en los últimos 3 años fiscales, a fin de ese tercer año, el número de ITIN se va a expirar. Si los dígitos intermedios de su número de ITIN están presentes en la pantalla, del número 70 o 88, y ya se han expirado si no lo han usado en los últimos 3 años fiscales, y si su número de ITIN con los números intermedios de 90 a 99 que fueron asignados antes del 2013 ya también se han expirado.
Es importante que renueve su número de ITIN antes de declarar impuestos, porque si no va a correr el riesgo de perder créditos fiscales o le pueden hasta rechazar completamente su declaración de impuestos. So if you do have an ITIN that you need to renew or you need to apply for an ITIN, go ahead and call us at that phone number, or feel free to email Karina about an appointment. Just note that during tax season, appointments are very limited, so it might be a bit further out. So, si necesitan nuestros servicios para preparar o renovar el número de ITIN, puede contactar a nuestra agente certificada que se llama Karina Ruiz. Su número de teléfono y correo electrónico están en la pantalla. Nada más tomar en cuenta de que durante la temporada de impuestos, como está muy ocupado, las citas son limitadas o hay posibilidad de que su cita pueda ser hasta en el verano. So another question you might have if you didn't receive your stimulus is, where's my stimulus? If you did not receive your stimulus, the first or the second one in 2020, you will need to file a 2020 tax return and request the recovery rebate credit for the payments that were not received in 2020. So for that third stimulus, since it occurred in 2021, then that means you would have to do the same thing, but for the tax year of 2021. And then we'll be able to go ahead and submit those, and hopefully we'll be able to solve that issue. So, ¿qué pasa si usted no recibió su estímulo? En el 2020 se otorgaron 2 estímulos y si no los recibió por alguna razón, va a necesitar declarar sus impuestos para el año 2020 y va a solicitar el crédito de reembolso de recuperación por los 2 pagos que no haya recibido en el 2020. Este crédito le va a dar los estímulos incluidos en su reembolso. Y en el 2021, si no recibió el tercer estímulo, entonces va a tener que hacer lo mismo, declarar sus impuestos del 2021 y reclamar el estímulo a través del crédito de reembolso de recuperación para obtener su estímulo incluido en su reembolso. So you might also be asking yourself, what is my filing status and why would it matter? Well, it matters because of the standard deduction and also for the requirements that each filing status has. So for single, you are in unmarried, legally separated, or divorced and have no dependents. That standard deduction would be $12,550. If you're filing married, filing jointly, that means you must be married and live together with we're married and did not live together, but not legally separated. And then that standard deduction is $25,100. If you're married filing separately, you must be married and either choose to file separate or cannot agree to file a joint return. That standard deduction is $12,550. And if you wanted to claim head of household, you are legally unmarried, legally separated, or you pay the half of the cost of keeping up the home and have a qualifying child or qualifying relative. Let's see here. And then, the other thing is that relative has to live with you half the year. And then that standard deduction is $18,800. Now, if you're a qualifying widower with dependent child, then your standard deduction is $25,100. And you must have a spouse who passed away in either the 2 prior years and must not remarry before the end of the current tax year, have a qualifying dependent, paid half of the cost of keeping up the home for the year. So, cuando se viene a declarar sus impuestos, ¿qué es su estado civil y por qué es importante esto? Esto es importante porque depende en su estado civil, es la deducción estándar que le van a quitar y que va a reducir la cantidad de impuestos que tendrá que pagar. Si usted declara soltero, usted es soltero o legalmente separado o divorciado y no tiene dependientes, su deducción estándar es de $12,550. Si usted declara casado con declaración conjunta, tiene que vivir con su esposo o esposa, ustedes están casados
Si están casados y no viven juntos, pero no están legalmente separados, o si usted es un cónyuge sobreviviente que no se volvió a casar antes de que terminara el año, entonces su deducción estándar sería de $25,100. Si usted declara presentación de matrimonio por separado, usted está casado y decide elegir presentar su declaración separada, o no pueden aceptar presentar una declaración conjunta. Entonces su deducción estándar bajaría a $12,550 por persona. Si usted es cabeza de hogar y usted no está casado o no está legalmente separado y paga más de la mitad de costo de mantener su casa y tiene un hijo o pariente calificado que vivió con usted por más de mitad del año, entonces su deducción estándar sería de $18,800. Si usted es calificado como un viudo con hijo dependiente, usted debe tener un cónyuge que falleció en cualquiera de los 2 años anteriores y no volvió a casarse antes del año fiscal actual, y tiene un dependiente calificado y tuvo que pagar más de mitad del costo del hogar durante el año y su dependiente vivió con usted por más de mitad del año. Entonces su deducción estándar sería de $25,100. So you might also have an issue where you might have filed incorrectly. Well, here are some of the risks and some issues with filing incorrectly. So say you miss available credits that can increase your refund, that might be you filing incorrectly, or even if you claim the wrong credits and run the risk of being audited, which can lead to disallowance of credits and generating balances. And then also, if you do not include all taxable income, you run the risk of audits or an automatic IRS adjustment. And then, excuse me, you might also have a delayed process for the FAFSA application. If any of those happen, miscalculations of financial aid might happen, as well as a rejection of FAFSA. ¿Qué pasa si presenta su declaración incorrectamente? Corre varios riesgos si esto pasa. Primero, puede perder créditos que están disponibles que le puedan aumentar su reembolso. Si reclama créditos incorrectamente, corre el riesgo de ser auditado y esto puede resultar en la desautorización de créditos y generar una deuda con el Departamento de Ingreso Federal. Si usted no incluye todos sus ingresos en su declaración de impuestos, va a correr el riesgo de una auditoría y el Departamento de Ingreso Federal le va a ajustar automáticamente su declaración, lo que puede resultar en una deuda también. Si tiene hijos que están aplicando para la universidad y usted declara su declaración de impuestos incorrectamente, va a retrasar el procesamiento de solicitud de FAFSA. Le puede dar un error en el cálculo de ayuda financiera para su hijo, hija, o completamente le pueden rechazar la solicitud de FAFSA y va a tener que corregir su declaración de impuestos. So you might also have an instance where you might be paid in cash. If your employer pays you cash but is still reporting their payments to you, you should receive a W-2 or a 1099 at the end of the year, and will file your taxes using that information. If your employer is paying you what we call under the table, it means that they are not reporting your income or withholding taxes for you. You will most likely file your taxes as though you are self-employed if your employer will not give you a tax form summarizing the income at the end of the year. ¿Qué pasa si su ingreso es en efectivo? Si el ingreso que recibe es en efectivo y su empleador está reportando el dinero, el empleador le tendrá que proporcionar a usted una forma que se llama la W-2 o 1099. Si usted recibe ingreso, lo que se refiere abajo a la mesa, su empleador no está reportando este dinero, por lo tanto usted no está pagando impuestos. Si su empleador no está proporcionando una forma con un resumen de ingresos, usted va a tener que declarar impuestos como trabajador de propia cuenta. So something that we recommend everyone to do is tax record keeping for self-employed and persons with cash income.
We recommend to have a logbook for income and expenses, a mileage log, and then also to save work-related receipts and bills. Es importante de que si trabaja de propia cuenta, usted es importante mantener un registro fiscal sobre el dinero y ingreso que está recibiendo. Es importante tener un libro de registro para gastos, ingresos. Sí, es importante tener un registro de kilometraje si maneja para su trabajo, y es importante guardar recibos y facturas relacionados al trabajo. So logbooks of income and expenses, what that is that we recommend that you write down or use a program or app to track when you get paid, how much you get paid, and then the method, whether it was cash or some other type. Keep track of any work-related expenses you pay for on that same logbook. Log what you purchase, how much, and a short description of what it was used for at work. An example of this could be buying cleaning supplies for your janitor job, or even if you're an artist and you buy business cards to advertise, that would also qualify as an expense. Writing it down does not mean that it is a guaranteed allowable business expense on your taxes, but it will help your tax preparer figure out what can be claimed and what doesn't get claimed. So, es importante, una de las cosas es, si trabaja de propia cuenta, mantenga un libro de registro para ingresos y gastos. So, es importante anotar en una aplicación, en una libreta, algún programa para rastrear cuánto le pagan, el método, cuándo y si es en efectivo de algún otro tipo. Es importante llevar un registro de cualquier gasto relacionado a su trabajo, al igual que registrar qué ha comprado, cuánto ha gastado y una descripción de lo que ha comprado para el uso del trabajo. Por ejemplo, si usted hace limpieza para su trabajo de propia cuenta y usted tiene que comprar productos sanitarios, entonces es importante anotar este gasto, qué compró, cuánto gastó y guardar la factura, porque al final del año, cuando tenga que declarar impuestos, estos gastos le pueden ayudar a deducir la cantidad de impuestos que hubiese tenido que pagar durante el año. Aunque no todos los gastos comerciales sean permitidos, es importante tener una lista porque algunos o mayoría le pueden ayudar en su declaración. The other type of log you should keep is that mileage log. Mileage logs are useful for people who drive as part of their jobs. Typically, the first and the last trip of the day are considered your commute, and those miles are not tax deductible. The IRS standard mileage rate for business use is 56 cents per mile. Write down or use a program or app to track when you drive, how many miles starting and ending on your car, where you started and where you went, and whether the travel was either work or for personal use. Otro registro que es importante mantener es el registro de kilometraje. Esto es útil para personas que conducen como parte de su trabajo. Por lo general, el primer y último viaje del día se consideran su viaje diario. Estas millas no son deducibles en sus impuestos. El Departamento de Ingreso Federal tiene una tasa de millaje estándar para el uso de comercio, cual es 56 centavos por milla. Es importante anotar en un programa o en una libreta, alguna aplicación, cuando usted maneje, cuántas millas de comienzo a término en su automóvil, dónde empezó, dónde fue y si el viaje fue relacionado a su trabajo o si fue un viaje personal. So overall, we also recommend saving receipts and bills for work or business purchases. The receipts and bills you save should both match your logbook as well as that receipt of income and expenses, and it helps to prove these expenses if the IRS ever examines your tax return. You are responsible for making sure that the information you tell your tax preparer is accurate and that you can prove if the IRS ever asks for proof. The last thing, your logbook, your mileage log, and your receipts and bills and bank statements will definitely help you in the future. So we definitely recommend that.
Entonces es importante también guardar todos los recibos y facturas relacionados a trabajo o negocio. Esto es porque cada factura y recibo que ahorre y que coincida con su libro de registro de ingresos y gastos le pueden ayudar a comprobar si es que algún día el Departamento de Ingreso Federal decide examinar su declaración de impuestos. Es importante notar que usted es responsable de asegurarse de que la información que le diga a su preparador sea precisa. Y otra vez, si el Departamento de Ingreso Federal decide examinar su declaración de impuestos y decide pedir comprobantes de todo lo que haya declarado en sus impuestos, usted tiene su registro de facturas, tiene su registro de millas, de gastos, de ingreso, y todo esto, además de los estados de cuenta de banco, le pueden ayudar a comprobar la examinación del Departamento de Ingreso. So we just want to say a thank you from Ladder Up. Thank you for staying tuned, listening, and if you have any questions, feel free to go ahead and email us at that info@goladderup.org, or you can also give us a call at that 312 number on the screen. Feel free to also go ahead and QR scan so that you can check out our website and see where we can help you best in. Muchas gracias por estar aquí y escucharnos. Si necesita más información o requiere de nuestros servicios, puede escanear el código QR que está en la pantalla, puede darnos una llamada o enviarnos un correo electrónico al correo electrónico que está en la pantalla. Muchas gracias. All right. Thank you all for joining us this morning, and happy Friday. Another big thank you to our Ladder Up reps, Susana and Veronica, for providing this crucial information at this time of year. We know this is tax season, so we know getting this information to you is crucial. We will be following up with some materials for everyone who registered for these sessions so that you have everything in one place. But at this time, we are ending our live stream and our meeting. Again, we just want to encourage you all to reach out to Ladder Up to get that one-on-one support. We know you have, different personal case-by-case issues, and they are there and they are willing to help. So please reach out. And then again, I dropped the flyer for all of the Ladder Up free tax prep services. That is there for you. That also lists all the sites that they have available to you to do walk-in appointments. So yeah, thank you all. And have a great Friday. Thank you. Thank you.